Muchas gracias por conectarse el día de hoy para el primer live del tercer Foro Global sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año abordaremos el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el cual busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Como saben, es la tercera ocasión que participamos en esta iniciativa al lado de otras universidades, como la Universidad de Indiana en Estados Unidos, la Universidad de Hamburgo en Alemania, la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, la Universidad Moi en Kenia, la Universidad Nacional de Taiwán en Taiwán y la Universidad Global Ope Hindal en la India. Sin embargo, este año la dinámica cambia y el formato de participación será una cápsula documental de divulgación científica. Y con la idea de orientarles y brindarles herramientas sobre la elaboración de este tipo de contenidos es que me acompaña el maestro Ejecatl Cabrera Franco. Él es el encargado del Departamento de Difusión Cultural del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que nos va a dar una breve explicación de un tema amplio, pero un poco con la idea de que ustedes se queden con las ideas principales para poder elaborar una cápsula documental. Nos va a hacer una breve presentación, después pasaremos a una ronda de preguntas, pero todas las dudas, preguntas, las podrán consultar en la convocatoria y al correo de participación.cows@unam.mx. Maestro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar con todas ustedes y todos ustedes. Realmente reitero, como lo he platicado en otros momentos, mi admiración por esta iniciativa y por todo el trabajo que están haciendo desde la COUS. Creo que es magnífico y además es bastante activo. Pues sin más, para no alargar mucho el asunto, voy a presentarles de forma, espero que ágil y breve, digamos que el ABC, las pistas generales que tienen que considerar para elaborar una cápsula documental de divulgación. Entonces, voy a compartir una breve presentación. La idea de la presentación es que les sirva a todas las personas que piensan aplicar, que piensan participar en este concurso como un material didáctico. Entonces, en la descripción, por allí, más adelante les pasaremos el enlace de esta presentación para que lo tengan como un documento a la mano, ¿no? Para que lo puedan consultar. Bien, la intención es eso, es presentarles qué es una cápsula documental de divulgación, y para eso, primero, digamos que el primer paso es entender qué es un documental, que es un género cinematográfico. Incluso es como nace el cine nace documental. A partir del desarrollo de una tecnología que podía registrar imágenes en movimiento, y lo primero que se registraron fueron imágenes de la realidad, del entorno, ¿no? del exterior. Y este género cinematográfico en el cual se expresan aspectos de la realidad a partir del lenguaje audiovisual. Cuando hablamos de lenguaje audiovisual o lenguaje cinematográfico, que son sinónimos, nos estamos refiriendo a un conjunto de códigos, tanto de imágenes en movimiento como sonoros, ¿no? de audio. En cine existe un continuum. Si bien ahorita no me da tiempo, digamos que en otros momentos y en otros espacios es como bien apasionante reflexionar, discutir sobre el asunto de que no existe una división tajante entre ficción y documental en términos cinematográficos, sino es un continuum, un gradiente, digamos, una escala de grises donde en un lugar, digamos, está la ficción más irreal, por ejemplo, la ciencia ficción, y en el otro polo pues estaría el documental más clásico, ¿no? Pero sin embargo en el medio hay un montón de subgéneros, de estilos, de diferentes tipos. Hay múltiples tipos de documental, ahorita no me voy a detener en ello, pero bueno, el concurso se enfoca en una función específica, ¿no? de la cápsula, con una duración además limitada, corta, específica, por lo que le llamamos cápsula, ¿no? Que es de divulgación. Nada más como para poner, porque van a decir, pero esto es cine, es televisión, es periodismo, ¿qué es? Pues eso depende del campo desde donde se elabore. Realmente lo importante es que es el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje que se utiliza en cine, es el mismo lenguaje que se utiliza en divulgación, en periodismo científico, en comunicación de la ciencia, es lo mismo.
La única diferencia es desde qué campo uno se sitúa para producirlo, y también ya en la distribución, pues, pues obviamente si el circuito de distribución es en salas de cine, pues también ahí hay otro elemento. Pero el lenguaje, que es lo importante, es exactamente el mismo. El documental de divulgación, primero entender qué es divulgar, pues es traducir un contenido, generalmente es un texto, no siempre, pero generalmente es digamos, el producto estrella que se genera desde la academia, es traducirlo un texto que es producido en un lenguaje especializado hay que traducirlo para un público no académico. La intención es eso, digamos que traspasar la barrera, la gran muralla de la academia para otro tipo de públicos. Generalmente se divulgan resultados de investigación, hallazgos, protocolos, planteamientos, metodologías. Digamos que se pueden divulgar muchas cosas. No es solamente una tesis o no solamente es un producto ya terminado, un libro, no. A veces puede ser la metodología, puede ser nada más el protocolo o el marco teórico. Ahí hay una gran diversidad. Y un documental de divulgación, pues siempre partirá de una investigación académica previa. Eso es, digamos que la razón de ser de la divulgación es eso, que es esa traducción. Por tanto, esa investigación previa puede ser elaborada por otros y otras investigadores, o por él o la documentalista, ¿no? También se puede hacer así. Los pasos a seguir para hacer una cápsula documental de divulgación. Digamos que son varios pasos, pero se dividen en 3 grandes momentos. El primero es la preproducción, que es todo lo que hacemos previo, antes. La producción, que si es que vamos a grabar cosas, ¿no? Del exterior, de algún lugar, o hacer algunas entrevistas, ese es el momento. Y la postproducción, que es cuando se edita y se genera ya la pieza final. En ese primer momento de la preproducción, perdón, que es el previo, es, digamos, muy importante, porque ahí es donde se ponen en orden las ideas, ¿no? Y además se elabora, se adapta la investigación. Digamos que una sugerencia es seguir los pasos propios de cada disciplina para elaborar un texto académico, ¿no? Ese textito académico es importante porque va a ser como nuestro guión, ¿no? Va a tener esa función de guiarnos. Entonces va a tener, pues, los elementos que ya conocen, lo que estamos aprendiendo en nuestras diferentes disciplinas, que es un planteamiento de problema, una justificación, un desarrollo donde se pueden interpretar datos, donde se pueden traer información de trabajo de campo, donde se puede hacer una revisión teórica, dependiendo de la perspectiva, del tipo de investigación, si es más cualitativo, cuantitativo. Todo eso no voy a entrar en detalle. También tiene que haber una sección de fuentes, ¿no? Confiables, tiene que haber conclusiones. Digamos que todo eso se recomienda, ¿no? Antes de hacer la cápsula, pero no vamos a hacer el paper o el reporte de investigación tradicional, porque es otro el lenguaje, y aquí tiene que ser más sintético, es todavía muchísimo más pequeño. Entonces, para el caso del concurso se recomiendan a lo más unas 5 páginas nada más, ¿no? De este texto, y digo, puede ser incluso una adaptación de un texto que ya está escrito, de un paper. Ahí habría que tener mucha imaginación, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Una vez que se tiene este primer guión, esta primera guía, que es ese texto pequeño, que sí será más de corte académico, pero es nuestra guía de exactamente qué es lo que vamos a querer decir, se recomienda hacer una escaleta para separar. Digamos, este ejercicio se puede hacer o no. Realmente, al final de cuentas, esto es una propuesta. Hay muchas formas de hacer. Podríamos nada más llegar con una cámara a un lugar y la guía la podemos tener a nuestra cabeza. Pero si no tenemos mucha experiencia en la realización audiovisual, en la producción audiovisual, sí es recomendable como hacer el trabajo previo, ¿no? Antes de agarrar la cámara o antes de agarrar el micrófono, planear. Entonces, uno de estos ejercicios recomendables, pues, es hacer una escaleta, que no es otra cosa más que una tabla. Una tabla con al menos 3 columnas, en el que se divide. Bueno, las columnas principales serían 2, ¿no? Lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? 2 columnas. Antes de hacer las escaletas, además, hay que
ya que tenemos ese texto que es académico, tratar de imaginarnos qué estrategia audiovisual puedo utilizar para comunicar mejor mi investigación. Y aquí hay algunas estrategias. Puedo aparecer yo a cuadro explicando las cosas. Digo, todo esto, yo creo que varios de ustedes ya tienen cierta familiaridad, tal vez no consciente, porque todo el tiempo estamos recibiendo mensajes audiovisuales. Entonces, estamos en el TikTok, estamos ¿no? en Facebook, en YouTube mucho, y hemos visto un montón de estrategias, solo que a veces no razonamos o no nos detenemos para estar pensando, pero aquí hay una lista muy básica, pero sí hay que tenerla en cuenta antes de hacer la tabla, ¿no? En la escaleta. Puedo aparecer yo a cuadro y explicar las cosas, ¿no? Eso pasa mucho en TikTok, donde vemos a alguien hablando. Pueden aparecer a cuadro otras personas, no yo como realizador o realizadora, sino otras personas que pueden ser científicas, puede ser una investigadora, un investigador, una activista, periodista, alguien más, que en ese caso puede que sea más como un tipo de entrevista, o puede que sea una persona que conduce, ¿no? Ahí hay muchas posibilidades. También puedo decidir no aparecer, entonces que solo se escuche mi voz, que es a lo que técnicamente se le llama voz en off, mientras aparecen imágenes relacionadas con la temática. O se puede escuchar únicamente la voz de otra persona, o sea, pensar que puede ser nada más en sonido, pero pensar que cuando solo hay sonido, no necesariamente tendrá que aparecer la pantalla vacía, negra, ¿no? Sino algo se tendrá que ver. Y puede ser mi voz, puede ser la voz en nombre de otras personas, o puedo aparecer en cuadro, que es cuando yo me veo en la pantalla, o pueden aparecer en cuadro otras personas, o pueden solo ser imágenes, ¿no? O sea, las imágenes que pueden ser en video, imágenes en movimiento fijas, ¿no? Fotografías, animaciones que son, digamos, gráficas, ilustraciones que se mueven, o simplemente texto, y ahí le pongo un asterisco porque no es lo más recomendado, porque a veces la gente que no se dedica al audiovisual, pues digamos que lo más fácil, porque es lo que mejor conocemos, es el texto, y entonces lo ponemos. Entonces, no caigan en ese error de atascarlo de texto, porque pues, sería como una presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces, utilicen lo menos que puedan de texto, ¿no? Título nada más, porque la gente no es que se dedique nada más a leer en audiovisual. Y a veces esas imágenes pueden contar por sí mismas también ciertas cosas. O sea, darle espacio nada más a las puras imágenes. Y ya. Y tal vez con musicalización o con el sonido directo de cada imagen. Ahí es infinito. Esto es una lista pequeña nada más para darles una idea de las estrategias que hay que tenerlas como un poco claras para cuando ya me siento a hacer esta tabla, que esa tabla o escaleta se deben separar columnas, el audio, la imagen, en el orden que aparecerán, y también se puede agregar una columna con la duración en segundos de cada bloque, una duración aproximada, de tal forma que cuando yo termine la tabla, hago una suma de la columna, de la última columna, y ya veo más o menos cuánto durará en total. Este es un ejemplo nada más de un renglón de la columna, ¿no? Y nada más es hipotético, lo primero que se me ocurrió, vinculado, ¿no? con la temática, que es, imagínense que yo, desde las ciencias sociales, acudo a Galtung, ¿no? Que es un sociólogo nórdico muy importante que ha trabajado en el tema de la violencia. Y entonces, bueno, esto es un copy-paste de Wikipedia, ¿no? Pero imagínense que yo ya estoy redactando ese texto que yo tuve, que hice previamente de 5 cuartillas, ya lo paso aquí y puedo seleccionar o reescribir, porque a veces tal vez el lenguaje que hice fue muy especializado. Aquí me doy otro chance para decir, no, se me hace como muy acartonado, ¿cómo lo puedo decir de una forma más digerida? Y entonces, digamos que sería, esto es lo que yo escucharía en audio, ¿no? Digamos, por eso está en la columna de audio. Según Galton, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Entonces, muy hipotético. Mientras esto se escucha en mi video, algo se tiene que ver. Y lo que aquí yo propongo para que se vea, pues es la animación del diagrama de triángulo de la violencia de Galton, ¿no? Que es como el triangulito donde la violencia física es la que se ve y la estructural, la simbólica están invisibles. Es algo muy hipotético. Y igual yo calculo cuánto duraría esa parte. Aquí nada más puse igual de forma hipotética 10 segundos. Así yo pondría siguiente renglón, siguiente renglón, siguiente renglón, para tener una idea
general de cómo sería la cápsula. Esto es una propuesta, o sea, también podrían hacerlo sin esto, tal vez podría ser una forma un poco más desordenada, tal vez más creativa también. No existe una regla así de oro o solo un método que hay que seguir. Esto nada más es como la propuesta pensando en personas que no manejan así súper bien el lenguaje audiovisual, pero que sí tienen interés. Y entonces, digamos una ruta a seguir puede ser esta. Después habría que planear la producción partiendo de esa escaleta. O sea, ya que terminaron su escaleta, que es esta tabla, pues hay que identificar las cosas que yo puedo hacer y en qué partes necesitaría acudir con alguien más, ¿no? Ayuda o entrevista o algo así. También puedo identificar, ya que tengo la escaleta, el equipo con el que cuento y cuál debo conseguir, porque tal vez en mi tabla hay en la descripción de imágenes del ejemplo que yo puse sería una animación, pero si yo no sé hacer animación, tal vez tenga que acudir a un animador o tal vez la puedo hacer en PowerPoint, con las transiciones, no sé. Pero ya ahí ya uno se da cuenta de los requerimientos, ¿no? Que se tienen que cubrir. O en mi escaleta yo pongo que tengo que ir a grabar a una comunidad o que voy a salir al parque a tal. Entonces ahí uno más o menos se da cuenta de qué se tiene que hacer, qué equipo, todo esto. Y es recomendable planificar el tiempo, ¿no? En el tiempo de la futura producción, o sea, puedo hacer un cronograma, una agenda de colaboraciones, si es que van a hacer entrevistas o si alguien me va a ayudar porque tiene bonita voz para hacer la voz en off, ¿no? La locución, pues tengo que dar. Entonces, todo eso es planeación y se recomienda que se haga y además así uno puede medir los tiempos también que están limitados por el deadline de la convocatoria, ¿no? Todo eso es preproducción, ¿no? La planeación y sin eso, pues es como, sería muy difícil nada más salir al exterior con una cámara a ver qué me encuentro, ¿no? Porque además esto es de divulgación, hay algo que se tiene que traducir. Ya que por eso es tan importante ese periodo de preproducción. Ya que tengo todo de alguna forma planeado, ¿no? Pues entonces ya entro en la producción, que dependerá del tipo de cápsula, y como hemos visto es muy variado. En esta etapa se grabará, si es que yo decido que tiene voz en off, pues se grabará voz en off o no, se elaborarán las entrevistas o no, porque puede que no tenga entrevistas, se grabarán los aspectos, ¿no? Que voy con mi cámara a grabar la ciudad, a grabar el campo, a grabar lo que yo tenga que grabar, o buscaré material de archivo, ¿no? O sea, material que alguien más hizo para ilustrar. Antes de iniciar esta etapa se recomienda conocer los principales aspectos del lenguaje audiovisual y esto más considerado para si es que yo voy a salir con mi cámara a grabar, ¿no? El lenguaje audiovisual, pues, son estos códigos, son elementos, son reglas que son compartidas socialmente y ahí entran los tipos de plano, las angulaciones, movimientos de cámara, algo un poco más específico, que igual puede que suene un poco técnico, pero también, como les digo, ya estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? O sea, cuando la cámara se mueve, que es un paneo, es para describir horizontalmente un espacio, ese tipo de cosas, a veces tal vez no nos ponemos a pensar, pero de alguna forma ya estamos como muy, pues sí, muy empapados en esto. Y después es la postproducción, ¿no? O sea, en la producción lo que hago es eso, hacer material, ¿no? Grabar, conseguir el material, todo eso. Y en la postproducción lo que hago es editar, o sea, juntarlo. Entonces, es el paso final en el que se reúne todo el material producido, se edita y se genera la pieza final. La edición se realiza en un programa de edición de video, y bueno, yo les pongo una lista de 3 software libres recomendables, hay más. Hay software privativo que por una posición política propia no los pongo, porque ya todos los conocen. Prefiero que conozcan los que no se conocen, que son software libres, que son OpenShot, Kdenlive, Blender, todo esto se los vamos a compartir. El material visual utilizado, además, debe ser de autoría propia, ¿no? También por el concurso y porque así se puede distribuir, ¿no? Exhibir. Si no, después YouTube lo baja. Se puede usar material de archivo de terceros siempre y cuando sea distribuido con una licencia de Creative Commons que permita su reutilización. Existen repositorios como Wikimedia, donde se pueden encontrar fotografías y videos, ahí está el enlace,
Pero también, digamos, Wikimedia es la fundación que tiene muchos proyectos, entre ellos Wikipedia, pero tiene un ámbito específico, un proyecto muy grande e importante que es Wikimedia Commons, enfocado a imágenes, ¿no? Tanto fijas como en movimiento. También en Flickr, en YouTube y Vimeo, que esos no son fundaciones, esos son empresas privadas, hay filtros donde le picas una casillita, entonces le pones buscar tal cosa, tal palabra pones, una palabra clave, pero además le picas una casillita en la que le dices que los resultados que te arroje sean con Creative Commons, ¿no? Todas estas plataformas lo tienen. Para el caso de la música, además, que es otro elemento importante, se puede buscar pistas es una lista de repositorios, ¿no? De música libre, con licencias libres, FreeSound, Free Music Archive, CC Mixter o Jamendo, ¿no? Que tienen materiales además de muy alta calidad. En el formato de cápsula para TV, por ejemplo, y medios digitales, se suele usar elementos gráficos se le llama vestir la pantalla, ¿no? Que son los títulos, las plecas. Se recomienda, si es que lo van a utilizar, digamos, la idea es darles un abanico de cosas que pueden usar, no decir, a fuerza tiene que ser más enfocado al formato televisivo, ¿no? De medios. No, se puede así, se puede como ustedes quieran. Aquí lo importante creo que es la creatividad, pero si lo hacen así, se recomienda que el diseño, los colores, las tipografías, las ilustraciones, tengan unidad durante toda la cápsula, ¿no? O sea, que no utilicen así saltos tipográficos en los créditos y en las plecas, sino que eso también esté pensado, ¿no? O sea, que tenga un porqué, porque ese color, esa tipografía, todo lo que pongan está diciendo algo, ¿no? Y se recomienda iniciar con una cortinilla o lead breve que presente la temática y terminar con los créditos, que esto es básico, ¿no? O sea, ¿cómo se comienza un texto? Pues igual, con la introducción. Entonces, aquí también, bueno, con un texto antes de la introducción, con un título. Entonces, en audiovisual, digamos que la función del título, pues es ese lead, esa entrada, esa cortinilla, donde puede que sea con texto o también puede ser audio. Ahí también hay como un abanico de posibilidades creativas, o inclusive podrían poner el título al final, es otra forma, pero sí pensar que sea algo que ustedes decidan y no que sea como un error de, ay, se me olvidó ponerle el título. No, yo decido ponerlo al final, pero que sea una decisión, o ponerlo al principio, que es lo más tradicional, pero eso no implica que esté mal, también está bien. Y obviamente en los créditos hay que poner la atribución de todo, no todo. Si alguien les echó la mano con el micrófono, sosteniendo un micrófono, sosteniendo una luz, lo mínimo que podemos hacer de agradecimiento es ponerlos en los créditos, pero también es importante la asesoría que en la convocatoria se especifica, ¿no? Si es que algún profesor o investigador asesoró, ¿no? Hay que también ponerlo. Ahí ponemos todo. También ponemos los créditos del material de archivo que utilizamos, aunque sean con licencias abiertas, hay que atribuir, ¿no? De dónde, quién es el autor, ¿no? De la pista musical, de las fotografías, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente les pongo aquí una lista de recursos que yo he elaborado en otras épocas y para otros espacios. Hay una guía que hice que se titula Guía para elaborar y distribuir contenidos digitales de divulgación de ciencias sociales, que tiene un apartado para cápsulas. Obviamente bueno, no es obviamente, sino que las cápsulas yo me enfoqué nada más en un formato muy específico que es como de entrevista de opinión, o sea, no es exactamente lo que se pide en esta convocatoria, pero ahí les da un panorama también ese apartado. Es un apartado pequeño, como de 2 páginas, 3 páginas, que aparecen en esa guía. Y tengo otras presentaciones y más como manuales que he hecho para otros talleres. Hay uno de lenguaje cinematográfico, una guía básica de guionismo abierto para cine libre y una guía básica de operación de cámara para cine independiente que hice como por el 2014, ¿no? Pero ya tienen su tiempo, pero creo que pueden ser útiles. Eso sería todo, y más bien sería bueno si es que tienen alguna pregunta para que las podamos resolver. Muchas gracias, maestro. Creo que esta explicación va a ser muy útil porque el principal reto de nuestros estudiantes que decidan participar
va a ser poder comunicar una investigación o propuesta de investigación de una manera ágil y clara. Creo que la manera en que lo has planteado les puede facilitar el acceso. Mucha información, muchas gracias por los recursos, los vamos a poner en la publicación para que puedan tener acceso, sobre todo estos que mencionas de bancos de imágenes, manuales, creo yo que es muy útil, ¿no? Me gustaría señalar que es muy importante la parte en la que mencionas que hay que tener un texto de respaldo, ¿no? Mencionas tres pasos, ¿no? O sea, la preproducción, producción y postproducción. Y desde la preproducción tener un texto de respaldo, que creo yo que esos dos son los ejes de elaboración. Que tengan su investigación clara, que va a ser extensa porque tendrán que cumplir con el rigor científico. Es decir, sí les pedimos que el tema que aborden esté justificado, argumentado, que lo desarrollen, que tengan una literatura y fuentes detrás de esta investigación, pero entonces que ellos se puedan organizar. A mí me pareció muy útil lo de la escaleta, porque por ejemplo yo soy socióloga, yo lo he escuchado mucho, pero no tenía muy claro que era una escaleta. Entonces creo yo que esto ayuda mucho y me gustaría preguntarte así brevemente, porque tenemos un poco de tiempo encima, es ¿cuál crees que serían los elementos más importantes para la elaboración, o sea, para que ellos lo consideren? Una persona que no tiene como gran bagaje en la comunicación digital, ¿cuáles serían los principales elementos que se pueden recuperar para hacer una buena cápsula documental? Sí, primero que nada, pensar que el lenguaje, eso sí es como básico, esa transición de la gente que solo está como en el texto, cuando haces el brinco o el paso al audiovisual, pensar que son lenguajes diferentes. Lo digo porque, digamos que el error, digamos, o lo que generalmente hace alguien que tiene poca experiencia es llenar la pantalla con letras. No, por eso lo dije y lo vuelvo a repetir, no, o leer tal cual el texto, ¿no? El paper, tampoco. O sea, habría que pensar que el lenguaje audiovisual tiene su propia gramática, ¿no? Igual, tal vez en unas semanas no la aprendemos, pero sí que existe gente que está más vinculada con eso. Y también decir que en audiovisual generalmente esto se hace en colectivo, ¿no? O sea, por eso les digo, el que les ayuda sosteniendo un micrófono o ¿no? O una luz, ese tipo de cosas, también podemos hacer equipo y eso no significa porque van a decir, es que la convocatoria dice que está enfocado al individual, pero sí, porque en cine documental sí que hay un responsable, ¿no? Existe todo un crew de trabajo donde el autor es una persona que es el director del documental. Igual aquí es la persona que coordina el autor. Eso no significa que no se apoye con alguien que le sepa el software de edición, por ejemplo, ¿no? O que sea buen fotógrafo, que las fotos que hace son bonitas. Pues si ya conocen a alguien que hace fotos bonitas, que les ayude a encuadrar, por ejemplo, sus videos, si es que van a grabar material original, ¿no? Para la cápsula. Entonces, esa parte también habría que pensarla así y pensar que en que en este tránsito del texto escrito al audiovisual, a la cápsula, pues hay que darle oportunidad también a las imágenes de hablar por sí mismas, ¿no? También es como un elemento importante porque, digo, hay poco tiempo. No podemos hacer un documental contemplativo de 2 horas, ¿no? Donde veamos grandes secuencias. Pero sí pensar que no siempre necesariamente hay que hacer una ilustración así tal cual, ¿no? Tampoco. A veces puede ser en cámara, estar en cámara y no necesitas sobreilustrar. Son como esos elementos que van diferenciando un poco el lenguaje y también pensar que muchas cosas, en sonido también, no es solamente la voz que lee un texto, sino a veces paisajes sonoros, ¿no? Atmósferas, ese tipo de elementos pueden construir también, y le dan mucho juego. Digamos que las posibilidades son como infinitas y además más para este tipo de concursos donde uno se puede dar como ese chance de explorarle. A veces ya cuando estamos en las instituciones, pues son formatos
con menos posibilidad, ¿no? Pero creo que en concursos se puede explorar mucho más. Gracias. Así rapidísimo, porque ya me están diciendo que tenemos el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, los chavos, las chavas, que tienen el celular. El celular es una buena herramienta para hacerlo, porque hablas de focos, de ciertas herramientas, escenarios. ¿Se podría grabar una cápsula de buena calidad con la cámara del teléfono? Claro que sí, 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 sí. Además, actualmente ya las cámaras, en poco tiempo, ¿no? Han avanzado bastante la calidad. Sí, no habría ningún problema. Pensar, creo que por lo que entiendo de la convocatoria, el formato es horizontal, nada más habría que especificarlo, ¿no? Porque a veces, cuando salimos a la calle, pues ponemos el celular así para grabar, nada más eso, checar, porque igual en una cámara más profesional de video, pues por default es horizontal, y digo, actualmente sí hay mucho más, más auge, ¿no? En el formato vertical por plataformas de distribución como TikTok, pero pensar que las teles, por ejemplo, de nuestras casas siguen estando horizontales, ¿no? No vemos la tele, ni las series, ni nada en formato vertical, sino es en horizontal. Entonces, eso va a depender de en qué se busque, en qué espacios, en qué canales se distribuyan los contenidos, pero por lo que entiendo para el concurso, pues eso, el proyector igual es muy raro que lo volteemos, ¿no? Un proyector de nuestras aulas o del cine o es horizontal. Entonces, eso, porque también es uno de los errores, bueno, no errores, sino estas cosas que pasan con la gente que recién comienza a hacer audiovisual, que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar en que si, en esa elección del formato, ¿no? Si va a ser así o va a ser así. Entonces, eso también tenerlo muy en claro, pero sí, la calidad de los celulares está buena, y también las cámaras reflex digitales también graban muy bien video, ¿no? Bueno, hay como muchas posibilidades en cuestión de dispositivos de captura. Muchas gracias. Solamente aclarar que sí es en horizontal, porque justo la idea es que pueda verse en una computadora, pues esto de que todos los que resulten ganadores de las universidades lo haremos vía computadora, vía Zoom, ¿no? La conexión no puede ser en, en vertical, tendrá que ser en horizontal. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por el tiempo, por toda la información, por la dedicación. Les invitamos a que se inscriban. En la publicación está la información para que accedan a la convocatoria. Si tienen dudas, escríbanos y no se olviden de mandar su cápsula, todavía tienen tiempito, pero vayan pensando y pensando en más dudas, porque nuestro siguiente live va a ser el siguiente mes, el 23 de noviembre. Les agradecemos mucho por haberse conectado y por habernos acompañado hoy. De nuevo, maestra, muchísimas gracias. Nos vemos, tengan un buen día.